Un hermoso hermoso martes, ya 7 de mayo, que los días avanzan. Y bueno, sobre los dos testigos, ahora vamos a ver cómo estos dos testigos los llegan a asesinar. Y uno dice, ¿cómo? Pues que no es la palabra de Dios, ¿cómo la asesinan? Bueno, es que hay ciertas circunstancias que suceden para decir se murió. Y en este caso, yo creo que, aunque dicen que se murió, pero yo creo que la palabra de Dios nunca murió. Mientras hubo alguien que estuvo ahí esperando y deseando conocer más sobre lo que este libro enseñaba, siempre hubo una esperanza y hubo un deseo, y eso estaba ahí trabajando en su corazón, queriendo conocer. Y esto es precisamente lo que en estos minutos habremos de ver a través de los escritos, junto con mi colega y amigo, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Pastor, gracias. Gracias por la invitación, pastor. Y es un privilegio, ¿verdad, pastor? Un privilegio que Dios, cuántos nosotros nunca nos imaginamos estar aquí y estar viendo estas grandes y hermosas verdades. Los dos testigos son asesinados, interesante. Como se dijo, ¿cómo es posible que la palabra de Dios se muera? Ahorita vamos a tratar de explicarlo, pastor, pero gracias. ¿Por qué le paramos a orar, pastor? ¿Cómo no? Entonces vayamos a la oración. Vamos a invitar a todos. Oremos. Oh amante y amoroso Padre, queremos, Padre, suplicarte de tu Espíritu, que nos des, Padre, el desarrollo de este hermoso tema que estamos viendo sobre los dos testigos. Y en este momento, Señor, pues entraremos a ver cómo es que llega a morir tu palabra. Pero ya estaba escrito que iban, Padre, sí, a matarla, pero que aún, Padre, iba a levantarse. Y eso creo que es lo mismo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Murió, que Él mismo era el inspirador también de tu palabra, y asimismo también se levantó. Oh Señor, quédate con nosotros y seas tú el inspirador para que esto, Padre, llegue a los corazones y a las mentes de aquellos que te buscan a través de ella. Sí, Padre. Rogamos estas cosas y te las suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Interesante, ¿verdad, pastor? Interesante. Vaya, queremos que nos acompañen nuestros hermanos, que nos guíen que nos siguen a través de nuestro canal, Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 al 9. Apocalipsis capítulo 11, 7 al 9, mire lo que dice el pastor. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es Sodoma, es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean pues en sepulcro. Hubo un tiempo de oscuridad tan tremenda, pastor. Mire, en el 538 después de Cristo, con el imperio romano pagano ya derrumbado, Justiniano, el emperador romano, entregó la autoridad civil, política y religiosa al Papa Vigilio. Comenzaba el largo periodo de dominación de la Iglesia medieval, que continuó hasta 1798. Durante ese tiempo fue un tiempo de oscuridad espiritual tremendo, pastor. Fue perseguida la iglesia hasta más no poder. Es el general francés Beltier
Siguiendo órdenes de Napoleón, marchó sin oposición hacia Roma el 10 de febrero de 1798. El Papa Pío VI fue tomado cautivo y llevado a Francia, donde murió. Esta fecha marca el fin proféticamente y predicho de la autoridad secular de la Iglesia romana. Los 1260 años o días, como se describe en Daniel 7 y Apocalipsis. Luego dice abajo: mientras tanto, durante todo este tiempo, la verdad del Evangelio se mantuvo viva gracias al testimonio de la palabra. Pero había desafíos aún mayores que amenazaban la verdad bíblica. La bestia que ascendió del abismo, Satanás, hizo guerra contra la Escritura. Inició nuevos asaltos a la autoridad de la Biblia mediante la Revolución Francesa que comenzó en 1789. En la Revolución Francesa, el gobierno estableció oficialmente el culto de la razón como una religión atea patrocinada por el Estado con la intención de reemplazar el cristianismo. Miren hasta dónde ha llegado Satanás, pastor, inventando religiones falsas. Dice: el 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país el Festival de la Razón. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón y una mujer fue entronizada como diosa de la razón. Dice que se quemaron Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía. Satanás obró mediante hombres impíos para matar a los 2 testigos de Dios. Sus cadáveres quedaron en la plaza de la gran ciudad. Y entonces vimos que dice que fueron quemadas las Biblias. Y aquí nos explica que sus cadáveres quedaron en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado, Apocalipsis 11:8. Cuando dice que sus cadáveres quedaron en las plazas, está hablando del Viejo y el Nuevo Testamento que fueron quemados, que fueron destruidos, para que la palabra de Dios no se siga predicando. Incluso dice la sierva del Señor, pastor, que todo aquel que tenía una Biblia era asesinado. En el tiempo de la Inquisición, quienes tenían solamente el derecho de tener una Biblia, los sacerdotes o hombres con dinero. Todo aquel que se le encontraba una Biblia o que se tenía una Biblia era asesinado. O se mataba a la familia. ¿Para qué? Para que no siguieran escribiendo la palabra de Dios y para poder temor al pueblo de Dios. El diablo siempre ha intentado borrar de la mente del ser humano la imagen de Dios. Y nos preguntaremos, pastor, ¿las cosas han cambiado? No. Viene un tiempo de persecución, viene un tiempo que va a volver a suceder como en el tiempo de los valdenses, que fueron perseguidos hasta matarlos. Viene un tiempo de oscuridad para este mundo. Pero también dice más adelante, pastor, dice que Satanás obró mediante hombres impíos para matar a los 2 testigos de Dios. Sus cadáveres quedaron en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Egipto tenía una cultura politeísta y negaba al Dios verdadero. Éxodo 5:2. Sodoma representa la inmortalidad fragrante. En la Revolución Francesa, los 2 testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, murieron debido al ateísmo y a la inmoralidad que corrían desenfrenados a medida que las restricciones morales se desataban en la revolución y el derramamiento de sangre. Apocalipsis 11:9 dice que el cuerpo de los 2 testigos permanecería sin sepultura durante 3 días y medio, es decir, días proféticos que representan 3 años y medio literales. Dice, este periodo se extendió desde el 26 de noviembre de 1793, cuando un decreto emitido en París abolió la religión, hasta el 17 de junio de 1797, cuando el gobierno francés eliminó sus leyes religiosas
estrictivas. Un tiempo de persecución, un tiempo de oscurantismo, un tiempo de tinieblas espirituales, pastor. Dice que los 2 testigos fueron asesinados porque durante ese tiempo de persecución, de oscuridad, no se les permitía predicar el Evangelio. Se intentó quemar la Biblia, destruir la Biblia por todos los medios. Satanás hizo hasta lo imposible para que las Biblias no siguieran circulando en el pueblo o en el país de Francia. Pero Dios tenía también hombres fieles y mujeres que no doblaron sus rodillas a los Baales o a Satanás, pastor. Y siempre, hoy Dios tiene hombres y mujeres fieles, hombres que oran, hombres que escudriñan la palabra de Dios, hombres y mujeres que no temen predicar la palabra de Dios. Así es, pastor. Bueno, la verdad es que este asesinato de estos 2 testigos ya estaba marcado, ya estaba dicho por el mismo Señor a través de su palabra. Si nosotros podemos ver el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículos 5 y 6. Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Que ahí es donde nosotros vemos el acontecimiento. Cuando abrió el tercer sello, dice Juan, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Versículo 6. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vemos entonces nuevamente, aparece ese aceite que vio Zacarías, ese vino que en verdad era el que iba a fortalecer a aquellos hijos de Dios. Y este caballo negro representaba o representa en sí la oscuridad donde en realidad la palabra de Dios estaba siendo destruida, estaba siendo quemada, aunque había hombres que estaban escribiendo o estaban redactando el idioma original al idioma de ellos, al idioma de su país. Hubo todavía los ataques del enemigo para poder acallar, poder cerrar este capítulo de este libro o de la palabra de Dios. Pero Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados. Dios sabía que había gente que quería conocer esos misterios. ¿Por qué? Es de que se mataba o se destruían hogares completos a la gente. ¿Por qué este poder religioso buscaba acabar con todo aquel que se decía ser cristiano? Y allí vemos que Juan en el capítulo 6 declara que este caballo negro iba a ser realmente esa representación de esta oscuridad. Por eso él dice, y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes, vean, que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite. Y realmente, si nosotros vemos el libro de San Mateo, el capítulo 25, donde nos habla de las 10 vírgenes, en sí es una preparación que el cristiano va obteniendo a través de los escritos de su palabra. Y es así como este hermoso libro ha llevado al hombre a descubrir las artimañas de Satanás y aún las artimañas de los mentirosos, de aquellos que dicen estudiar la Biblia y que conocen la Biblia, pero en realidad hay
una parte de la palabra de Dios que no obedecen, o mandatos de la palabra de Dios que no cumplen. Entonces, ¿qué es lo que en verdad están haciendo? Engañando. Y siguen engañando a través de un escrito. Por eso es que Jesús dijo que iba a haber muchos pastores que iban a tratar de trasquilar a las ovejas. Y esto es lo que está pasando. Les quitan simplemente esa lanita para poder sobrevivir ellos. Entonces, ¿qué es lo que en verdad te enseñan? ¿Qué es lo que en verdad tú lees? ¿Qué es lo que aprendes? No por los hombres, sino por la misma palabra del Señor y el Espíritu del Señor. Es así como podemos ver el comentario que hace la sierva del Señor. Y vemos en este primer comentario, en el comentario bíblico adventista en el tomo 4, en la página 1200, dice: los que se oponen a la obra del Señor pueden ser un estorbo por un tiempo. Vean, o sea, eso ni dudar, porque el que ha de ajustar cuentas es Dios. Pero el mismo Espíritu que siempre ha guiado la obra del Señor, la guiará hoy. O sea, en realidad que el Espíritu Santo, cuando nos toma, cuando nos recuerda lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, siempre vamos a buscar hablar la verdad. No hablar lo que queremos nosotros, lo que sabemos, no, sino hablar lo que el Espíritu nos inspire a hablar. Y él dijo: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los Amén. ejércitos. Gloria Es así como el que conoce la verdad va a luchar, no en sí mismo, es Dios mismo quien lo inspira, así como el enemigo inspira a estos hombres que han buscado y han tratado de acabar con la palabra del Señor. Y lo que pasó en el tiempo de Apocalipsis capítulo 6, 5 y 6, en ese caballo negro estaba el dicho o lo explicado acerca de cómo la palabra de Dios se iba a oscurecer. En realidad iba a ser destruida la palabra de Dios. Pero ella nos sigue diciendo, la sierva del Señor, miren, en este otro comentario o otro escrito, El conflicto de los siglos, un libro muy, muy hermoso. La guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Y estúdiate o busca hoy en día que en Google o tanto que haya información, busca esta guerra en Francia. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se vivió? ¿Por qué esa guerra? Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras. ¿Ves? O sea, se levantó porque algo se quería, algo querían hacer, algo estaban haciendo. Y ella dice, fue la ilustración más elocuente que jamás presenciaría el mundo de las maquinaciones de la política papal y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendían durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia de Roma. Y es esta la que ha emborrachado, es esta la que les ha dado de beber a muchas iglesias. Y es así que tienen, no diferentes, sino de igualdad, doctrinas con muchas iglesias. Y por eso es importante que veas las doctrinas de cada iglesia. Es importante que veas en qué se basan, si realmente es en la palabra de Dios o solamente doctrinas que a ellos les impusieron o doctrinas que quieren que guarde. Por eso los reformadores pasaron por donde pasaron, unos quemados en hogueras. En verdad que defender la verdad se dice fácil, pero vienen muchas veces perjuicios o golpes a aquel que habla la verdad. Y no lo dudes, que cualquier día aquel que habla la verdad te vas a encontrar que amaneció muerto. ¿Por qué? Porque el diablo está buscando cómo callarlos. Miremos esta última cita
esta última cita de Mensajes Selectos. Estamos empeñados en un tremendo conflicto y este se tornará más premioso y definido a medida que nos aproximemos a la lucha final. Tenemos un adversario que no duerme y que trabaja constantemente con las mentes humanas que no han tenido una experiencia personal en relación con las enseñanzas del pueblo de Dios durante los 50 años pasados. O sea, el diablo sabe a quién usar o buscar. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Acontecimientos de la secuencia profética que se han cumplido en el pasado son colocados en el futuro. Y así es como, a causa de estas teorías, se debilita la fe de algunas personas. ¿Sí? Porque ya sucedieron las cosas, ya pasaron, como eso del caballo blanco. Y algunos dicen, no, esto viene después. Sí, pero ya sucedió. Entonces es mejor buscar, como ya te dije, ese conflicto que pasó en Francia. ¿Por qué esta guerra? ¿Por qué estos pleitos? Es todo, hermanos, por esto, por la palabra de Dios. Y es así como muchos podrían informarse a través de la historia lo que en verdad Dios está queriendo hacer y enseñar a la sociedad o al mundo estas verdades de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Amén.